Hay una figura histórica que a menudo se presenta como un mártir de la ciencia, un hombre que luchó contra la opresión de la Iglesia, Galileo Galilei. Un nombre que resuena con la idea de un conflicto eterno entre la fe y la razón. Pero, ¿es realmente así de simple? ¿Fue la Iglesia una enemiga de la ciencia, empeñada en silenciar a aquellos que desafiaban sus dogmas? Esta narrativa simplista ignora la complejidad de la época, las motivaciones de los actores involucrados y, sobre todo, la profunda conexión que existía entre la fe y la búsqueda del conocimiento. Lo que la mayoría ignora es que el debate sobre Galileo no era simplemente sobre ciencia versus religión. Era un choque de interpretaciones bíblicas, de filosofías naturales y de ambiciones personales. La Iglesia, lejos de ser un monolito oscurantista, era un crisol de ideas, donde se debatían las nuevas teorías científicas, a menudo con el apoyo de clérigos ilustrados. En este video, vamos a explorar las razones por las que la Iglesia tardó tanto en perdonar a Galileo, desentrañando los mitos y revelando la verdad detrás de este controvertido episodio. Desentrañaremos los hilos de la historia, examinaremos los documentos originales y analizaremos las motivaciones de los personajes clave. Veremos cómo la política, la filosofía y la teología se entrelazaron para crear un conflicto que resonaría a través de los siglos. Y al final, entenderemos que la historia de Galileo no es una simple historia de opresión, sino una compleja lección sobre la importancia del diálogo, la humildad intelectual y la búsqueda de la verdad. Comenzamos a desmantelar los mitos. Hola, y bienvenido. Estás en Católica Fe. En este canal, hablamos sobre el cristianismo y la fe católica. 1. ¿Por qué la Iglesia tardó en perdonar a Galileo? La historia de Galileo Galilei y la Iglesia Católica es un drama en varios actos, un relato que se extiende a lo largo de décadas, y que involucra a algunos de los personajes más influyentes de la época. Al principio, Galileo fue recibido con entusiasmo en los círculos eclesiásticos. Sus descubrimientos astronómicos, realizados con la ayuda del telescopio, maravillaron a los eruditos, y parecían confirmar la grandeza de la creación divina. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando Galileo empezó a defender abiertamente la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. La teoría heliocéntrica no era simplemente una cuestión científica, era una cuestión teológica. Durante siglos, la Iglesia había interpretado ciertos pasajes bíblicos como evidencia de que la Tierra era el centro del universo. Defender la teoría heliocéntrica implicaba cuestionar la autoridad de la Escritura, y por extensión, la autoridad de la Iglesia. Además, la teoría heliocéntrica parecía contradecir el sentido común. Después de todo, ¿no vemos el sol moverse a través del cielo cada día? ¿No sentimos la tierra firme bajo nuestros pies? El problema no era la ciencia en sí, sino la forma en que Galileo presentaba sus ideas. Era un polemista brillante pero a veces arrogante. No dudaba en ridiculizar a sus oponentes y en presentar sus conclusiones como verdades irrefutables. Esta actitud no ayudó a ganarse el favor de las autoridades eclesiásticas, que se sentían cada vez más amenazadas por sus ideas. Imagina que estás en una discusión acalorada, y la otra persona te ataca constantemente ridiculizando tus argumentos. ¿Serías más o menos propenso a aceptar su punto de vista? La Iglesia, en cierto modo, reaccionó de manera similar a las provocaciones de Galileo. Esta es la razón por la que, dos monjes que revolucionaron la ciencia. La imagen popular de la Edad Media como una época de oscurantismo científico es un mito. La realidad es que los monasterios eran centros de aprendizaje y experimentación, donde los monjes cultivaban el conocimiento y contribuían al avance de la ciencia. Dos ejemplos notables son Roger Bacon y Gregorio Mendel. Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII, fue un pionero del método científico. Insistió en la importancia de la observación y la experimentación como medios para obtener conocimiento. Bacon realizó experimentos en óptica, alquimia y astronomía, y sus escritos influyeron en el desarrollo de la ciencia moderna. Piensa que Bacon vivió en una época en la que la mayoría de la gente creía que el conocimiento se obtenía a través de la autoridad de los libros antiguos. Bacon desafió esta idea, argumentando que la experiencia era la fuente más fiable de conocimiento. Gregorio Mendel, un monje agustino del siglo XIX, es considerado el padre de la genética. A través de sus experimentos con plantas de guisantes, Mendel descubrió las leyes básicas de la herencia.
Sus descubrimientos revolucionaron la biología y sentaron las bases para la genética moderna. Mira esto. Mendel era un hombre humilde, que trabajaba en el jardín de su monasterio, sin saber que sus experimentos cambiarían para siempre nuestra comprensión de la vida. Veamos esto desde otro ángulo. 3. Dos genios matemáticos fueron monjes. La contribución de los monjes a la ciencia no se limitó a la física y la biología. También desempeñaron un papel importante en el desarrollo de las matemáticas. Dos ejemplos destacados son Herberto de Aurillac y Marin Mersenne. Herberto de Aurillac, un monje benedictino del siglo X, fue uno de los matemáticos más importantes de su época. Introdujo en Europa los números arábigos y el ábaco, lo que facilitó enormemente los cálculos matemáticos. Más tarde se convirtió en papa, tomando el nombre de Silvestre II. Si no hubiera sido por Herberto, las matemáticas en Europa habrían avanzado mucho más lentamente. Marin Mersenne, un fraile mínimo del siglo XVII, fue un importante promotor de la ciencia. Mantuvo correspondencia con los principales científicos de su época, incluyendo a Descartes, Fermat y Pascal. Mersenne actuó como un centro de intercambio de ideas facilitando el progreso de la ciencia. Te pongo un ejemplo. Mersenne era como un moderno servidor de correo electrónico, que conectaba a los científicos y les permitía compartir sus descubrimientos. Pero esto es solo la superficie. 4. 3 textos bíblicos que contradicen la ciencia. Es cierto que algunos pasajes bíblicos pueden parecer contradecir la ciencia moderna. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia no es un libro de texto científico. Es un libro de fe, que utiliza un lenguaje simbólico y metafórico para transmitir verdades espirituales. 3 ejemplos de pasajes bíblicos que a menudo se citan como contradicciones científicas son: el relato de la creación en el Génesis. Algunos interpretan este relato como una descripción literal de la creación del universo en 6 días. Sin embargo, otros lo ven como una alegoría, que describe la relación entre Dios y su creación. Recuerda que la Biblia fue escrita hace miles de años, en una época en la que la gente no tenía la misma comprensión del universo que tenemos hoy en día. El relato de la creación debe interpretarse a la luz de su contexto histórico y cultural. El relato del diluvio universal. Algunos interpretan este relato como una descripción literal de una inundación que cubrió toda la tierra. Sin embargo, otros lo ven como una historia simbólica, que representa el juicio de Dios sobre el pecado. La Biblia a menudo utiliza imágenes dramáticas para transmitir mensajes importantes. El relato del diluvio universal no es una excepción. El pasaje en el que Josué detiene el sol. Este pasaje a menudo se cita como evidencia de que la Biblia es científicamente incorrecta. Sin embargo, algunos argumentan que este pasaje debe interpretarse como una descripción poética de un milagro. La Biblia no siempre pretende ser una descripción literal de los acontecimientos. A veces, utiliza un lenguaje figurado para expresar la intervención divina en el mundo. Y aquí viene lo que cambia todo. La clave para entender la relación entre la fe y la ciencia es reconocer que ambas son formas diferentes de buscar la verdad. La ciencia busca la verdad a través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. La fe busca la verdad a través de la revelación, la oración y la reflexión. Ambas formas de búsqueda de la verdad pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. La Iglesia a lo largo de su historia ha reconocido la importancia de la ciencia y ha apoyado a muchos científicos. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor la compleja relación entre la Iglesia y la ciencia, y las razones por las que la Iglesia tardó en perdonar a Galileo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga.